Bueno, pues entonces sí, vamos a empezar ya formalmente la teleconferencia del posgrado UNED, certificaciones y auditorías para la gestión por valores y el compliance. Bueno, la verdad es que es un lujo esta tarde. Ya estáis viendo que estamos trayendo a unos ponentes de gran relevancia, pero en particular Serafín Carballo es una persona que cuando se habla de responsabilidad social y sobre todo de calidad, consultoría y auditorías de calidad, pues es una referencia en el mundo de la empresa española. Yo me atrevería incluso a decir, ya sé que estas cosas te dan vergüenza, Serafín, también desde el punto de vista internacional, porque Prisma Consultores, que es la empresa de la que es en la actualidad director de consultoría, pues es una empresa presente no solamente en muchas provincias españolas, sino en varios lugares de Iberoamérica y de distintas zonas del mundo, ¿no? Es una empresa que se caracteriza por ser, yo diría, no tanto la empresa, que es una empresa, habéis cumplido ahora 10 o 20 años, Serafín. Justo en medio, 15. 15 años, bueno, pues no iba mal encaminado. Pero es verdad que es una empresa que sobre todo su equipo directivo y su equipo de gestión viene desde, son auténticos pioneros en la cultura española de la consultoría y especialmente en el medio ambiente y lo que hoy en día se da en llamar sostenibilidad. Prisma tiene su origen en una consultora también muy conocida hace muchos años, que era Novotec. Esto fue evolucionando, la empresa bueno, se fragmentó en un momento determinado y en este instante, desde hace 15 años ya, pues Prisma ha pasado a ser una de las grandes consultoras de medio ambiente, de sostenibilidad y sin duda responsabilidad social. Por eso, cuando pensamos en diseñar este posgrado, que nos parecía que era muy necesario para arremangarnos y trabajar con herramientas, sobre todo de certificación, nos pareció que era fundamental que ellos estuvieran. Y bueno, hemos tenido la suerte de contar con Serafín y una parte muy notable de su equipo para trabajar, elaborar y tutorizar. Lo vais a ver, sobre todo en la segunda parte del posgrado, después de verano, varios de los temas que hay todavía por delante. Dicho lo cual, a mí me gustaría que esta tarde, y es lo que le propuse a Serafín, porque creo que es una sesión práctica que os interesa a todas, nos explique de la manera más llana posible en qué consiste esto del oficio de consultor. En el fondo, si estáis siguiendo, y de auditor, si estáis siguiendo un programa de este estilo, es porque bien, ya estáis en el sector, habéis estado y queréis reciclaros, o no habéis estado y pensáis que podéis llegar a trabajar en el ámbito de la auditoría, de la consultoría. Entonces, bueno, yo creo que aquí Serafín es una persona muy acreditada para que nos cuente en qué consiste ese oficio, cómo se forma un consultor, cómo se forja un consultor, qué salidas profesionales existen, incluso pues, tu experiencia, Serafín, personal y de gente de Prisma o vuestro entorno, pues que nos dé un poquito de luz acerca de esa profesión tan bonita. Yo estimo unos 20, 30 minutos de exposición tuya y luego sí que me gustaría que con toda libertad vosotras vayáis preguntándole a Serafín todo lo que queráis plantear. Así que, Serafín, sin más rollos y preámbulos, te cedo la palabra. Venga, pues muchas gracias. Espero que se me escuche razonablemente bien. Efectivamente, bueno, Prisma es una compañía pequeña comparada con los reyes del sector, ¿vale? En dimensiones, para que os una idea, 130 personas, 12 millones de euros de facturación, que comparado con un Pricewaterhouse, etcétera, pues es muy poco. Pero bueno, ahí estamos hace 15 años. Dentro de nuestras líneas de trabajo, evidentemente está la sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, todo un campo compliance, todo un campo que es difícil de delimitar. No tiene barreras claras, hasta aquí es una cosa y hasta aquí otra. El oficio, y me gusta mucho que Fernando lo denomine oficio, porque nadie nace consultor, lo que nos hacemos. El consultor y el auditor tienen un perfil diferente y a veces se confunde con el inspector. Los inspectores, que hacen un gran trabajo, ojo, son personas que verifican
objetivamente datos objetivos. Alguien va a ver un ascensor y mide la tensión eléctrica, la resistencia a la carga, si la puerta se abre o se cierra con tal o tal fuerza, o alguien va a ver una central nuclear y ve la temperatura del núcleo. Y si tiene que estar entre 200 y 250, 251 está mal y 199 está mal, y no le hables. Y ese es su trabajo y es importante. La diferencia con su primo, el auditor, es que el auditor necesita interpretar la realidad. Vamos, no es que la necesite, es que su profesión es interpretar la realidad frente a unos requisitos, que no están cerrados en modo alguno. Al contrario, están muy abiertos. Miles de empresas bajo una misma norma tienen enfoques que son 1000 veces diferentes. Lo que hace el auditor es interpretar una norma en base a unos requisitos, pero que son abiertos, no son como los de un inspector, para bien ni para mal, y emitir un juicio. Y antes de él, pues hay un individuo que es el consultor, que coge una empresa, coge una norma, coge una cultura empresarial e intenta ponerle en un modelo de gestión, de responsabilidad, de compliance, de medio ambiente, de huella de carbono o de otras 50.000 cosas. La tarea del consultor, para mí, estriba fundamentalmente en coger a las empresas y tirar de ellas hacia la norma y coger las normas y tirar de las normas hacia la empresa, ¿vale? Intentar reunirlas, procurando tirar más de la norma que de la empresa, porque las empresas suelen ser rígidas, suelen tener una inercia grande. Hasta el punto, o sea, ¿cuál es nuestra tarea? Encontrar lo bueno en la empresa, ¿vale? Y moverles para aquello que no es que sea malo, sino simplemente que no cumple. Para mí un factor clave es la sostenibilidad, y a lo mejor esto suena a medio ambiente, y para mí no es medio ambiente solo. Todos estos sistemas de RSC, de compliance, de medio ambiente, tienen que ser sostenibles. Eso quiere decir que en el tiempo la empresa pueda mantenerlo, ¿de acuerdo? Si no, estamos haciéndolo mal. Algo falla. El límite inferior, la base, es el cumplimiento legal. No podemos pedir menos que se cumpla con la ley. Pero la vida sería maravillosa sin peros, ojo, que coste. Pero para eso estamos los consultores, para los peros. Pero, ¿qué ocurre? Que el legislador suele tener una incontinencia legislativa importante, tanto en Europa como en América, como en Latinoamérica, ¿vale? Y legisla. O sea, solamente conocer la base mínima es difícil. Y luego, según en qué países, está todo legislado, pero nadie hace nada, ¿vale? O muy poco. Fernando sabe que yo he estado 3 años con un pie en Lima y otro en Madrid, yendo y viniendo, y claro, ves el Perú, que es un gran país, que ahora tiene grandes problemas con el COVID, y entonces dices, voy a poner una ITV en Lima. Es que es el negocio clave. Voy a poner ITV porque los coches son unos escacharrados. El día que legisle, no, si está legislado. Y tienes obligación de pasar la ITV, pero nadie la pasa. Y nadie te cuestione que no lo pases. Nosotros trabajamos en Perú, y esto no, a ver, no veas una crítica al Perú, es aterrizar todos estos temas de sostenibilidad con la realidad, ¿vale? Porque lo demás es tontería. Trabajamos con una compañía que se llama Cruz del Sur, que es el alsa del Perú. La primera compañía de autobuses, no tiene estaciones de autobuses, lo llaman terrapuertos, y bueno, pues una gran compañía. Sí, vamos, están muy orgullosos y hacen bien, ¿no? La verdad es que los autobuses de Cruz del Sur, pues hacen recorridos de 1.000 y 1.500 y 2.000 kilómetros con asientos de business de Iberia. Bueno, pues eso fue un buen proyecto. A raíz de eso nos llamó la segunda compañía del Perú, de autobuses. Creo que tenía, no recuerdo el nombre, y aunque lo recordara no os lo diría, creo que tenía unos 3.000 autobuses. Entonces, el primer hándicap es que ninguno de sus 3.500 conductores estaba dado de alta en Seguridad Social. Era lo que se llama en América
el trabajo informal. Quiere decir que entonces le dice, no, mira, es que lo primero es que tus trabajadores estén dados de alta. ¿Vale? Y entonces nos dijo, si es así, déjelo. A ver, ante eso puedes hacer varias cosas. Puedes considerar lo que quieras, pero al final es la realidad de los países. No me voy a meter en temas mucho más delicados como es el trabajo infantil, etcétera. Pero yo no puedo menos que pensar que desde este mundo desarrollado, magnífico, a pesar del COVID, los confinamientos, nos es fácil decir, no, el trabajo infantil es explotación, ¿vale? Pero si le quitamos ese trabajo y no le damos otra cosa, estamos muy cómodos en nuestro mundo desarrollado. Claro que quiero que los niños vayan al colegio, pero es fácil para nosotros decir, no, es que lo legal, lo que dice la ONU, es que los niños van al colegio, te cierro la fabriquita, ¿vale? Pero si no hacemos algo más, hemos hecho algo bueno. Insisto, ya sé que es un tema ultra polémico y seguramente Fernando me meterá el dedo en el ojo. Pero No, si de hecho, estás casi dándoles un poco la pista para un caso práctico. Hemos planteado justo el trabajo infantil, porque tiene el lado de la interpretación buenista de la historia y a mí me cansa mucho eso, Serafín, y me alegra que lo hayas planteado. O sea, el enfoque tuyo yo lo comparto. Ahora, la solución no es tener al niño picando piedras en una mina, estilo los niños de Dickens. Ahora, tampoco la solución, yo lo he visto en el terreno cuando he trabajado en Angola. Tampoco la solución es que no tengan una alternativa laboral. Hay que quizás hay una mezcla de trabajo y educación o financiar la educación, como se ha hecho en Brasil, en el Brasil de Lula hace unos años, ¿no? Evidentemente, pero ahí es donde yo voy a la sostenibilidad de los modelos. La sostenibilidad no es medio ambiente, es que aguante, que pasen los años y podamos continuar. Esa es la sostenibilidad. Para eso hay que cuidar el medio ambiente, hay que tener cuidado con los residuos, hay que cuidar a los trabajadores, no se puede explotar a los niños, no se puede consentir la explotación sexual, no ya solo de la mujer, sino de los débiles. Hay que cuidar a la tercera edad, es multivariante. ¿Vale? No podemos ver las cosas desde un solo punto de vista. Si no volvemos a la Europa desarrollada, todo este tema es una enorme escala de grises. Aunque el mundo quiere verlo todo blanco o negro, no es así. Empezamos, para mí, desde una gestión de los riesgos. Y ahí el primer riesgo que surge en Europa desarrollada o en el mundo desarrollado son los riesgos reputacionales. ¿Vale? Es decir, ten cuidado con lo que haces, aunque no te lo creas, porque hoy en día el prestigio se pierde en un segundo. En el final del siglo XIX, principio del siglo XX, Estados Unidos podía aplicar lo que se llamaba la política de las cañoneras, que era cuando tenía conflictos en un pequeño país, mandaba un par de cañoneras, 50 marines, bombardeaba lo que hiciera falta y no se enteraba nadie. ¿Vale? Así se ha hecho, bueno, se ha impuesto con compañías como la de los plátanos, ¿cómo se llama? United Fruits, etcétera. Hoy en día eso es impensable. ¿Vale? Hoy en día a los pobres de Inditex, que creo que lo hacen razonablemente bien, se les rompe el tobillo un trabajador en Bangladesh y está en primera portada de la prensa. ¿Vale? Luego, el riesgo reputacional está ahí. Pero claro, seguramente pensaréis, hombre, es que las empresas hacen esto por egoísmo. Claro, joder, por supuesto que lo hacen por egoísmo. Es decir, las empresas no son personas. No tienen alma, pero tienen cabeza. Ojo, yo sí soy solidario, más o menos, expuesto a toda crítica y valoración, porque deposito unas cantidades en determinadas organizaciones no gubernamentales. Eso es alma, más o menos, ¿vale? Pero la empresa tiene que tener cabeza, no tiene alma. ¿Y cuál es la importancia? Que cuando tiene cabeza, su interés es sobrevivir. Cuando llegan las crisis, las cosas que se hacen con cabeza se mantienen. Las cosas que se hacen en lo que se ha llamado greenwashing o social washing, los lavados de cara, cuando llega el COVID, lo paro todo. ¿Por qué? Porque no recibo nada a cambio. Ese a cambio no es un retorno económico duro, puro, etcétera. No, es asegurarme mi sostenibilidad.
es contribuir a que todo este esquema del cual vivimos sea sostenible, pueda ir hacia adelante. Pero no penséis que las empresas tienen alma, porque no las tienen. Lo que pasa es que algunas tienen cabeza y otras no tienen cabeza. Y eso cambia en función de la estrategia que tienen las empresas. Hoy en día, a casi ninguna empresa del mundo desarrollado se le ocurre, bueno, lo que algunos que peinamos canas hemos visto, de lanzar bidones al gran sol de residuos radiactivos envueltos en cemento. Es que ahora mismo sería impensable que una energética española o EDF o la francesa se deshiciera de sus residuos nucleares tirándolos al mar, como hemos visto en los años 70, etcétera. Entonces, es verdad que hay una parte de presión social, sin duda, pero otra parte que la empresa dice, espera, yo así no voy a continuar. Ahora, entre verme presionado, solamente presionado, y apalancar mi estrategia para sacar un beneficio global de todo esto, pues hay un cambio. O sea, hay empresas más sostenibles, más comprometidas, y en un mundo donde se reconoce cada vez más los valores, eso juegan las cartas. Insisto, en según qué cadenas de televisión o medios, es que lo hace por egoísmo. Es que Amancio Ortega dona porque se lo desgrava. Sí, es cierto. Pero desde luego, cuando tú vas a comprarte una blusa, una camisa a un Zara, te encuentras un pelín más tranquilo o más satisfecho que si lo compras, pues Dios sabe qué cadena que acabas de oír que está desforestando la masa arbórea del Brasil para extraer una celulosa que utilizan no sé dónde. ¿Vale? Ninguno somos del todo buenos ni ninguno somos del todo malos. Las empresas lo que van a elegir es desde dónde, hasta dónde quieren llegar. ¿Vale? Insisto que el mínimo es el cumplimiento legal cuando se puede, no siempre se puede, o no se puede fácilmente, y de ahí para arriba. ¿Cuál es el siguiente escalón? Una gestión de riesgos. ¿Vale? En el concepto de ISO 31000, 360 grados. Riesgos ambientales, riesgos laborales, riesgos operacionales, y un pelín más está el compliance. ¿Vale? ¿Qué es el compliance? Pues una gestión de riesgos para las personas jurídicas. Una novedad en el derecho europeo y una novedad más gorda en el derecho español. ¿Vale? Porque en España las personas jurídicas, las empresas, nunca han sido culpables de nada. Por eso siempre, insisto que veo juventud, pero a lo mejor Fernando recuerda a Pedro Toledo, directivo de banca hace muchos años, un tío muy carismático que falleció muy joven y que una vez fallecido, en teoría tuvo la culpa de todos los males de la banca española, porque cualquier banco que tenía un problema le echaba la culpa a Pedro Toledo, que estaba muerto y no podía responder. La crisis del Banesto es de Mario Conde, pero no de la propia organización. Ahora sería de la propia organización. Cuando empiezas a trabajar compliance, ¿qué es lo que ocurre? Eso es así, perdona, desde el año 2010 que se reforma el Código Penal. Y lo vais a ver con Serafín y el equipo de Prisma en uno de los módulos que tenemos justamente de compliance penal. Es muy importante, porque hace un momento decía Serafín, perdona Serafín, es un pequeño paréntesis, que las empresas tienen cerebro y no tienen alma. Bueno, pues no sé si tendrán cerebro solo y no alma, pero desde luego desde el 2010 ya respondemos todos los directivos por delitos cometidos por cualquiera de nuestros trabajadores. Eso es fundamental. Antes no, hasta el 2010 no era así, ahora ya sí. Te dejo, ya no te interrumpa más. Sí, no. El tema del compliance, a lo mejor diréis, coño, ¿y qué tendrá que ver, perdón por lo de coño, con la RSC y demás? Pues tiene mucho que ver. Una vez que, punto uno, posiciona el compliance. Primero, es derecho anglosajón, no romano. Con lo cual aquí cruje que somos del derecho romano. Yo no soy abogado, soy doctor en biología, o sea que fijaros. Cruje un montón, ¿vale? Viene el derecho anglosajón, que es mucho más abierto, mucho más horizontal, mucho más directo que el derecho romano.
Llega aquí y lo que viene a decir es la empresa puede ser como tal sociedad anónima responsable de delitos que se hayan cometido en su nombre, ¿vale? No quita la responsabilidad individual de quien ha sobornado a un concejal, pero antes era decir, es que este ha sobornado al concejal. ¿Y yo qué usted qué quiere que haga? Y, coño, es que ha utilizado su bonus es que le salía a cuenta, ¿vale? De mi bonus saco X mil euros, soborno a un concejal y yo voy a ganar tanto. Entonces, la empresa es responsable, salvo que haya desarrollado un sistema de prevención de esos delitos, que en ese caso el juez puede considerar como un eximente el hecho de que haya una barrera de defensa que alguien se ha saltado, ¿vale? Oiga, mire, yo tengo pautado que no se puede pagar a terceros de la función pública. Por supuesto, no admito ninguna nota de gastos en este estilo, pero claro, no puedo controlar, imaginaros que alguien con su dinero en metálico soborne a un tercero. En ese caso, si el sistema está bien montado, el juez puede considerar que la empresa está eximida y el que ha empapuzado es culpable. ¿Dónde llegó la RSC? Amigo, la zona de grises, ¿vale? Y nosotros hemos montado muchos sistemas de compliance, algunos muy divertidos, bueno, divertidos. El compliance penal nunca es divertido, pero el proyecto sí, y el más entretenido fue el Club Atlético de Madrid. El compliance de un equipo de primera división, pues fue, bueno, es otro mundo ese. El Club Atlético de Madrid es una sociedad anónima deportiva, no es como el Madrid o el Barcelona, es una SA deportiva, pero una sociedad anónima. Y hombre, ese mundillo que yo desconozco por completo, porque yo no está en mi vida en el palco de un campo de primera, pues es divertido. ¿Qué ocurre, como os digo, con el tema del compliance de la RSC? Pues que hay esa zona de grises donde el abogado, pues ellos tienen un abogado de un despacho además muy de esos que tienen nombre y que todo el mundo conoce de la prensa y demás, pues nos decía muchas veces, no, mira, es que alguien, os pongo un ejemplo, alguien en la escuela de verano de fútbol haga fotos de menores en los vestuarios, no es un delito penal para el club, porque es verdad que el compliance dice que tiene que haber un beneficio para la empresa, para que ese delito sea imputable. Y oiga, yo que alguien haga fotos a menores, yo no saco nada. Y tenía razón. Pero claro, nosotros le decíamos, ¿y qué te parece ver en la prensa que en los vestuarios de la escuela de fútbol de verano se han hecho fotos a menores? Vas a salir a decir, bueno, pero esto no es compliance penal, estamos exentos, que es cierto. ¿Tú quieres ver esa prensa? No, evidentemente no. Y esa es la escala de grises entre el compliance penal y la responsabilidad social corporativa, ¿vale? Si no lo haces porque tienes alma, hazlo porque tienes cabeza. Y entonces prohíbe hacer fotos a menores en los vestuarios y punto pelota. Igual que hay otro montón de medidas para la primera plantilla que tenía, claro, os imagináis, todos estos niños de 20 y pocos años que ganan 40, 50 millones de euros al año, pues tienen más peligro que os voy a decir, ¿vale? Pero el abogado de este bufete tan importante terminó entendiendo que la guerra no estaba en que ese es el derecho romano, ¿es mi responsabilidad o no legal? Espérate. Tienes otro tema que es el reputacional, donde te está jugando mucho más. Decía Gregorio Marañón, el gran internista y endocrinólogo español, que él nunca pondría el juramento hipocrático en su consulta porque le recordaba aquellas fondas de la época del Quijote y más cercanas que decían en la portada, decía, cuidado con los ladrones. Y dijo, o sea, ya si ya llega una fonda y pone cuidado con los ladrones, ya me está usted. Entonces, esto es un poco lo mismo. O sea, dice, no, mire usted, no es delito porque ha hecho las fotos a los niños en el vestuario, pero esto, mire usted, coge usted el Código Penal y no es delito. Vale, ¿y hoy en día qué? Hoy en día, el día de la globalización, de la ultracomunicación, etcétera, ¿qué? Ahora,
Si eso además eres capaz de optimizarlo estratégicamente, decir, bueno, no solamente voy a reducir mis riesgos penales, reales y reputacionales, sino que voy a intentar tener un retorno sano, ¿vale? De lo que yo una vez en Perú llamé el egoísmo inteligente, y aquello se quedó, y me llamaron de 20.000 sitios y de entrevistas de la tele y todo para que le explicara qué era el egoísmo inteligente, que es eso. Voy a hacer algo más, esa ya es la RSC pura, por decirlo de alguna manera, para tener un retorno. Y eso es honrado y honesto. Porque además, si tengo el retorno, cuando haya crisis, lo voy a mantener. El problema sobre todo, de la acción social en RSC, lo de dar dinero, lo de subvencionar cosas, es que si se hace solamente por el social washing, cuando llega el tío Paco con las rebajas, pues ¿qué primer dinero quito? Este. ¿Por qué? Porque no me lo creo. Hasta es una estrategia. No está dentro de un reto. Y luego ya a partir de ahí el RSC, pues... espera, Serafín, perdona, creo que la calidad de sonido está perdiendo mucho. Se oye como una interferencia. ¿Hola? No. Mira, se ha congelado además la imagen. ¿O es un problema de conectividad? A ver ahora. No. Yo ahora te oigo a ti bastante mejor. Bueno, vamos a ver. No. Yo te oigo bien, Fernando. No. Sal y vuelve a entrar. Yo te oigo bien, pero ellos han... Sal y vuelve a entrar. Yo creo que no te oímos bien. Sal y vuelve. Eso es. Y a ver si saliendo y entrando. El resto seguís escuchando bien, ¿verdad? Sí. Vale, fenomenal. Sí. ¿Tú también, Juan Manuel, que eres el que habitualmente suele tener más problemas de conectividad? No se te oye. No sé si nos escucharás bien. Bueno, en todo caso, estamos grabando la sesión. No te preocupes, que luego la comparto con vosotros. De acuerdo. Bien, vamos a ver. Pero, Serafín, buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Ahora bien. Perfecto. He cambiado de navegador. Estaba en Firefox y he pasado a Google Chrome. Vamos a ver. Se te oye y se te ve bien. Vale, continuamos. Me voy 2 minutos atrás. Os decía, creo, que vamos de una gestión de riesgos a un compliance, una RCC, y vamos a una optimización estratégica, ¿vale? A entender, tener un retorno que es razonable, que es lo que yo llamo el egoísmo inteligente. ¿Sí? Voy a hacer algo que es bueno porque tengo retorno y además es bueno, con lo cual también es verdad que aunque las empresas, yo digo, que no tienen alma, los directivos sí tienen alma. ¿Vale? Y entonces a partir de ahí empieza lo que es el mundo de la responsabilidad social corporativa más pura, donde a veces se confunde RSC con acción social. Parece que si toda la RSC es dar dinero a Médicos Sin Fronteras o a las asociaciones de protección de gitanas, de la mujer gitana, y la RSC es más. Es el salto ese a la sostenibilidad ya global, incluido medio ambiente, personas, desarrollo, etc. Y ahí se abren temas de conciliación, de desarrollo humano, de retorno de los bienes que estamos optimizando, de huella de carbono, de bajar nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica. Y siempre es un buen ejemplo la eficiencia energética. Claro, es que usted tiene sistema de eficiencia energética para pagar menos. Claro que los tengo para pagar menos. Pero es que cuanto menos energía gasto, más sostenible soy. Si además pago menos, no me voy a fustigar, ¿vale? Los latinos tenemos una cultura muy católico-romana, donde el castigo está asumido y cualquier bien es sospechoso, ¿vale? Entonces, claro, si yo tengo un sistema de gestión energética, estoy gastando menos energía, pero me ahorro dinero,
hay alguien que me dirá, culpable. Y no, en modo alguno, en modo alguno. Yo creo que este es un tema, y con eso termino, de no engañar, de transparencia, que es esa palabra que los políticos han puesto tan de moda y que, sin embargo, practican con notable deficiencia y sin falsas modestias. O sea, al final, en una memoria RSC, de los datos habituales y comunes es cuánto empleo genero. ¿Por qué? Porque es la forma de que comamos todos, de como dice el dicho chino, no demos pescado, sino enseñemos a pescar. Esa visión, y ahora sí que termino de verdad, Fernando, perdona, que el otro día escuché a una profesora de económicas y me gustó mucho. Decía, no, es que todo el mundo ve el mundo como una tarta y que hay que repartir. Y dice, el mundo es una bañera, donde hay grifos que echan agua y desagües que la sacan. No es estático, es dinámico. Entonces, podemos aumentar los grifos que echan agua, podemos reducir los desagües que pierden, pero si nos empeñamos solo en cerrar los desagües o en cerrar los grifos, pues o terminaremos ahogados o terminaremos sin agua para beber, ¿vale? Y a lo mejor esperabais una charla más profesional y más técnica, pero es que yo llego hasta aquí. No doy más de sí. De todas maneras, no te preocupes porque vas a llegar todavía más lejos. Yo me voy a lanzar yo y sí te quiero, me ha parecido interesantísimo todo lo que dices, como siempre que te escucho, pero sí me gustaría que aterrizáramos un poquito más en cuanto a, en una empresa como la vuestra, ¿cómo se forja un auditor? Ten en cuenta que de este programa estoy pensando en la practicidad también del posgrado nuestro. Fíjate que los alumnos, te refresco, aunque participas en nuestras reuniones con el equipo de profes, pero los alumnos, los que superen las pruebas técnicas que va a plantear AENOR, que es un cliente importante vuestro, Forética con la SG21, AENOR con la RS10 y la Fundación Más Familia, con el sello de empresa familiarmente responsable, van a tener la certificación de auditores internos. Bueno, yo entiendo que eso, dentro de lo que sería el cursus honorum, el proceso de vida profesional, es una etapa intermedia entre consultor y auditor externo. ¿Cuál es esa ruta? ¿Cuál es ese itinerario profesional para un estudiante que está cursando este programa y que quiere al día de mañana llegar a ser auditor externo y trabajar para vosotros? Vale. O para ENOR o para X. ¿Qué debe hacer? Primero, debe tener cabeza. Fundamental. El segundo, tiene que tener corazón. Alma. Os aseguro que no son estos... no tiene nada que ver con los auditores contables, con todos mis respetos, ojo. Ni con las películas de Wall Street. Necesitas una formación técnica importante, que es la que creo que estamos proporcionando en este programa. Necesitas un alma para ponerte en lugar del otro siempre, ¿vale? Y en tercer lugar, necesitas una capacidad analítica, es decir, poder traducir la realidad de las empresas a sistemas, a auditorías, a procedimientos, a formas de organizar. Eso requiere una cierta experiencia general, profesional y específica en estos campos. Por eso es más fácil empezar de auditor interno o de consultor, ya sea interno o externo, construyendo pequeñas cosas, ¿vale? Para que te des cuenta de lo que cuesta desarrollar todo esto. Sobre todo frente a directivos, que en muchas ocasiones te van a decir, ¿y esto para qué vale? ¿De acuerdo? Pues primero conocer los esquemas, ¿vale? Para tener criterio para poderlos aplicar. Y la forma de empezar a aplicarlos, para mí, es pues, pequeñas auditorías, casos prácticos, trabajos de consultor, ya sea interno o externo, y a partir de ahí sí ya puedes aspirar perfectamente a los puestos de las, si queréis tirar a ser auditores externos,
de los AENORes, de los SGS, de los TIUF, etc. ¿Vale? Pero alguien, una pregunta, continúo un poco al hilo de lo que dices. Alguien que obtiene una certificación AENOR como auditor interno de la norma RS10. O sea, esa persona solo está acreditada o certificada por AENOR para poder realizar en su propia empresa la implantación de una norma como es la RS10. Punto. No lo va a poder hacer en otras empresas. ¿Qué debe hacer esa persona para pasar a ser auditor externo? Perdonad, en ese interferencia de fondo. No sé si alguien tiene ruido de fondo. Si alguien está en un espacio ruidoso, yo le pediría que bloquee el micrófono. Si no es un lío. A ver, sí. A ver, para pasar a auditor externo, ¿vale? Sí. Trabajar para las empresas de certificación, ellos tienen todos por indicación de ENAC, que es su jefe, unas características básicas y mínimas, que son 4 años de experiencia profesional, 2 de los cuales al menos 4 años, de los cuales al menos 2 se hayan desarrollado en el campo en el cual te vas a acreditar como auditor, ¿de acuerdo? Además, lógicamente, de una formación que encaje con esa calificación, ¿de acuerdo? Y ese es el camino. Es lo que os van a pedir cualquier entidad externa en caso de que vuestra ilusión o objetivo sea ser un auditor o de AENOR o de SGS o de TÜV Rheinland o de A+, que son las grandes certificadoras que trabajan en España. Vosotros trabajáis con auditores externos. ¿Cómo contactáis con ellos? Te hago la pregunta en plan vulgar, ¿no? ¿Existe algún banco de datos, algún pool, alguna cantidad de reclutamiento de auditores externos? ¿Dónde se encuentra, si existe? A ver, nosotros, te corrijo, no trabajamos con auditores externos, ¿vale? Solo en temas ultra especializados y normalmente en el extranjero. Porque trabajamos con AENOR, que a su vez solo trabaja con compañías, pero todas las demás, A+, TÜV Rheinland, SGS, British Standard, Cámara de Comercio de Madrid, trabajan todos con lo que llamamos freelance también, ¿vale? Y el propio ENAC, ¿de acuerdo? Y en ese caso, teniendo una formación, la cualificación y la experiencia, intentan formar parte del pool. Se oye fatal. Sí, se oye un ruido de interferencia de fondo. Vamos a ver qué tal ahora. Yo ahora mejor, pero... Vale, creo, sí, he silenciado a Juan Manuel. Yo creo que venía de ahí el sonido. Vale, pues no sé, o sea, os repito brevemente. La mayoría de los certificadores trabajan con freelance, ¿vale? Trabajan también con empresas como Prisma, pero trabajan con freelance. Y en general les va bastante bien, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? No al lugar. Y lo que piden es los 4 años de experiencia profesional, los 2 específicas en el campo que te quieras calificar, ¿vale? La formación, ya sea de grado o de posgrado, como sería este caso, adecuada, y entra también a formar parte también de la ley de oferta y demanda, ¿vale? No es fácil ser auditor de estos temas porque requieren una capacidad, para mí, una visión mucho más global que otros tipos de auditores. Evaluar una memoria GRI de una multinacional, para mí es algo difícil. Porque, para empezar, te tienes que poner en el lugar de la multinacional, tienes que ver qué cumple, evidentemente con la norma, pero también necesitas adaptarte a tu estrategia, etc. Entonces, yo ya sé que todas estas palabras de estrategia suenan a, no sé, ya está el consultor. No, pero es que es la base, ¿vale? Telefónica tiene una estrategia que es que su primer grupo de interés son los accionistas. Y punto pelota. Y a partir de ahí despliega lo demás.
Pues si tú auditas algo de Telefónica, tienes que tener en cuenta. Y eso es lícito, ojo, es lícito. Yo siempre digo que cuando quieras conocer una empresa, date de baja, ¿no? Tú llamas a Vodafone o llamas al Canoe y te das de alta y son todo maravillas. Y cuando llamas a darte de baja, ahí es donde descubres cómo es cada contrato. Y no es ni bueno ni malo, son estrategias que si son coherentes y son sostenibles, son buenas. Pues el auditor tiene que entender que para Telefónica, desde siempre, su primer grupo de interés son los accionistas, dividendos, etc. ¿Quiere decir que está dispuesto a matar, a asesinar y a contaminar el Manzanares por eso? No. Simplemente que en el orden, en su prioridad, los accionistas están antes que otros temas. Pero no quiere decir que los otros no estén. Yo creo que hay que despejar la responsabilidad social corporativa o limpiarla un poco del tono ONG, que está muy bien, no he trabajado para ellos. Pero es que las empresas, para bien y para mal, no son ONG, son empresas, ¿vale? Entonces, muchas veces la RSC, la sostenibilidad, etcétera, se confunde con una organización no gubernamental. Yo tengo un montón de amigos conocidos que mi amiga Rosa Vara trabaja para una fundación de ayuda a la mujer gitana, ¿no? ¿Vale? Pero Prisma no hacemos nada para ayudar a la mujer gitana. Y no somos peores que otros, ¿no? O sea, yo por eso sí os insistiría en el criterio del realismo, de aterrizar las cosas y que esto no es malo, de modo alguno. No es malo porque os vuelvo a poner, y sí, no me cansaré, lo que no tiene esa base, cuando llegan las crisis desaparece. Lo que sí tiene esa base estratégica integrada y de retorno, sobrevive la crisis. Y para mí es importante. Bueno, yo no quiero intervenir más. ¿Alguien se anima a plantearle a Serafín cuestiones, debatir con él, con el resto, alguna idea? Quieren que me calle. No, pues yo creo que ha sido muy claro lo que has dicho y yo creo que centra bastante las cosas. Me parece, yo creo, una de las ideas de este programa, Serafín, lo sabes porque tú has participado con nosotros, ¿no? Y con el resto de profesores más nucleares, ¿no? En la elaboración del programa, es que al final los que nos estamos viendo las caras hoy, incluso tú, Pilar, que de vez en cuando apareces. Es que ya sabes que mi ordenador tiene vida propia. Ya lo sé. De siempre, pero bueno, yo me llevo bien con él. Por eso te digo, bueno, Juan Manuel, que suele tener siempre además problemas de conectividad, ¿no? Pero realmente es que seamos personas que podamos aplicar el conocimiento del posgrado en el mundo real. Ese mundo que tú nos has presentado con tanta claridad, Serafín. Al final se trata de tener herramientas. Yo creo que la parte más complicada de todo esto que se dan llamar ética, valores, responsabilidad social de las organizaciones es cómo lo aterrizas en el día a día. Yo los 30 años que llevo en este mundo, iba a decir negocio, pero bueno, en el sentido más clásico de la palabra, el nec otium de los latinos, los que se negaban el ocio, ¿no? Ese es el origen de la palabra negocio. Pensar que los romanos vivían en una sociedad esclavista. Por tanto, el que se negaba el negocio, el nec otium, era el tipo que no tenía más remedio de trabajar, porque los demás podían vivir comiendo dátiles y bebiendo hidromiel. Ya curraba a los esclavos. Bueno, para aterrizar las cosas al mundo real es muy difícil. Aplicar los intangibles como es un valor, un principio de solidaridad, de magnanimidad, llámalo, de valentía, aplicarlo al mundo de la actividad profesional. Y esa actividad profesional, tú lo apuntabas también ahora, Serafín, muchas veces es lucrativa, son las llamadas empresas. Por eso a mí no me gusta mucho emplear el término responsabilidad social de empresa o responsabilidad social corporativa, porque entiendo que la responsabilidad social no aplica solo a las empresas, aplica a sindicatos, a ONGs, a universidades y a organizaciones no lucrativas. ¿Cómo no? Los que hemos trabajado en cooperación hemos visto perfectamente, yo lo hice muchos años, como sabéis, la mayoría, que incluso las organizaciones con un fondo de principio más noble y más humanístico
están formadas por personas y en esas personas hay personas con mucho cerebro o con poco cerebro, los inútiles de toda la vida, por hablar con claridad, o los ineptos, los incompetentes del famoso Lawrence Peter, ¿no? Los que han alcanzado su nivel de incompetencia. Te encuentras a mucha gente, luego te encuentras a mucha gente también sí, con mucho cerebro y escaso corazón, escaso alma, que apuntaba también Serafín. Bueno, pues dentro de ONGs, claro que sí, porque al final las instituciones y las personas, en contra de lo que sostenía Comte Sponville y que de alguna manera tú también has sostenido, Serafín, cuando dices que las empresas solo tienen cerebro y no tienen corazón, al final las empresas tienen personas, ¿eh? Y las personas son la suma de cerebro y corazón, ¿eh? Mejores técnicos, peores técnicos, pero también profesionales con mayores valores y profesionales con menos valores. Y todo esto es muy difícil de ponderar y cuantificar. ¿A qué nos ayuda o qué nos puede acercar un poco más a eso que entendemos que es el mejor entorno para que trabajemos las organizaciones? Pues los sistemas de gestión ética, que son los que estamos estudiando en este programa. Entonces, estas normativas que estamos viendo, muchas de ellas nos pueden parecer muy parecidas. Yo creo que, por ejemplo, la RS de AENOR y la SG21 de Forética son normas muy similares que en el fondo entroncan bastante con esa ISO 26000, esa guía no certificable del International Standard Organization. Bueno, son muy parecidas. Bueno, cada cual tiene sus matices. Y para eso está el mercado y yo creo que eso es bueno. Cada cual busca, compara, elige lo mejor, ¿no? Yo, si me permites, Fernando, quizás yo he pasado muy volado, muy directo, pero tú has hablado de los valores. Los valores en las empresas tienen muchísima importancia. ¿Por qué? Porque si son coherentes, y no es una mera declaración, exacto, iluminan a las personas en su quehacer diario. Claro, eso implica un nivel de liderazgo importante, de empoderamiento, etc. España perdió la batalla de Trafalgar porque nuestra armada estaba comandada por un almirante francés que no empoderaba. Y cuando la armada de Nelson partió y separó la flota hispano-francesa y las órdenes del almirante no llegaban, nadie sabía qué hacer. Sin embargo, Nelson le dijo a sus hombres, a sus capitanes: Inglaterra espera de cada uno de vosotros que cumpláis con vuestra obligación. Cada comandante tenía criterio para interpretar la realidad. Eso trasladó a las empresas y, como ves, yo salto siglos con una facilidad pasmosa. Trasladado a las empresas significa que si yo tengo claro en mi empresa, a lo mejor no es lo que hay que hacer, pero tengo claro lo que no se hace, todos estos sistemas van engrasados y van sobre ruedas. O sea, hay empresas donde se tiene claro que hay cosas que eso en mi casa no se hace, porque culturalmente no lo tenemos. Esos son los valores asumidos. Ahora, si pensamos que los valores es una declaración que hace el CEO, cuelga en la página web y al día siguiente le roba a la competencia un proyecto de I+D si se ha dejado el maletín en el aeropuerto, pues esas son las cosas que en ciertas compañías no se hacen. Aunque se pierda dinero, yo diría que a corto plazo, nunca a largo. Exacto. Es que me encanta oírtelo, Serafín, y sobre todo alguien tan veterano y tan introducido en esto como tú, pero es que es la puñetera realidad. Mira, yo los años que trabajé en Acción contra el Hambre, ahora puedo hablar de esto con toda transparencia, una de las cosas que más me gustó de mi trabajo en esa gran organización humanitaria es que teníamos un código de conducta, un código ético que proscribía expresamente prácticas nefastas que pasan en el mundo de la cooperación. La prostitución, el acoso sexual a menores, el consumo de drogas o el soborno. Son prácticas muy habituales, no porque los cooperantes sean demonios, sino porque los contextos donde se trabaja son prácticas, por desgracia, socialmente aceptadas. El acoso, el abuso sexual de niños, por desgracia, ocurre en muchísimos países. ¿Qué países? Aquellos en donde se trabaja en acción humanitaria. ¿Qué ocurre? Como el entorno social, como la ética, la costumbre de los lugareños es aceptar esas prácticas, es aceptar los malos tratos laborales. Yo los he visto en Angola. Pegarle a un empleado de trabajo. Oye, en Singapur la pena de caña, yo no sé ahora, pero la última vez que viajé por negocios a aquel estado tan moderno de los tigres asiáticos, la pena de caña estaba permitida. La pena de caña es que un trabajador, por un error profesional, no se le sanciona, que sería la práctica normal de un país civilizado, sino que se le coge y se le flagela, así como lo oís. En Singapur, que tú vas a la ciudad y estás viendo rascacielos, es una de las ciudades más seguras del mundo y una de las más desarrolladas del sudeste asiático. La práctica laboral es esa, eso es legal.
Pero, y ahí entra esa distinción que tú hacías cuando hablabas del compliance, ¿no? La ley puede permitir hacer ciertas cosas que a mí me repugnan como persona, como trabajador. Como, primero, persona física, ciudadano, y segundo, como trabajador. Cuando tienes el poder, porque eres directivo, porque eres mando intermedio, porque simplemente puedes levantar la mano y decir esto, mira, en mi casa esto yo no lo acepto, es fundamental. Y vuelvo al caso de Acción contra el Hambre. Al proscribir esas malas prácticas, en nuestro código de conducta, nuestro proceso de selección de futuros cooperantes, lo primero que hacíamos era presentarles el código de conducta y ver con ellos cómo lo veían. En algún caso veías claramente, en esas entrevistas previas, que eran cursos de formación, que tenían una concepción también de selección, veías claramente que no estaban por la labor. Porque te decían, oye, pero vamos a ver, ¿por qué en mi tiempo libre me tienes que decir lo que puedo o no hacer con mi cuerpo? O con mi salud mental. Bueno, pues ya te está dando una pista. Perfecto. Yo no estoy diciendo, o sea, no estoy pontificando, vas a ir al infierno, es un pecado, ¿no? Lo que te estoy diciendo es, en mi empresa yo no quiero a gente como tú. Punto. No pasa nada. Serás maravilloso, pero vete con otros. Desde ese punto de vista, los filtros que suponen los códigos éticos y los códigos de conducta son fundamentales. Ahora, una vez, tú lo decías también, Serafín, que el código lo tienes publicado, lo tienes aprobado y lo tienes explicado al personal, lo tienes que respetar, porque si no se transforma en papel mojado y un papel clavado con chinchetas en la pared, ¿no? Bueno, Fernando, permíteme, todos estos sistemas se derrumban, todos, absolutamente todos, cuando se consiente la excepción. Exacto. Exactamente. En ese momento se viene todo abajo, porque los empleados somos como los niños, o sea, como tus hijos. Yo creo que todo el mundo está en aquello de no le digas al resto lo que tiene que hacer si tú no lo haces. O sea, si tú fumas, no le digas que no fume, o sea, porque aquí ocurre exactamente igual. Por eso hay un mecanismo que veréis, que os enseñaremos, que es muy importante en todos los canales de denuncia. Es decir, que un trabajador pueda comunicar a un nivel muy alto una conducta inapropiada, sin verse represaliado por esa comunicación. Eso hoy en día en Europa es un tema tecnológico, es un canal HTTPS, Internet, una S, es un canal seguro, ¿vale? Y eso forma parte del juego, porque si no, nadie te va a creer. Yo que hemos hecho, ya os he dicho, varios proyectos de compliance, siempre me pido con los abogados, no sé si alguno de vosotros es abogado, licenciado en Derecho, incluso tengo un hermano que es licenciado en Derecho. Estoy escuchando, perdona, de nuevo con interferencias. No sé si apagamos los micrófonos, parece. A ver si fuera cosa. Yo creo que hay micros abiertos. Sí, vamos a cerrar los micrófonos. Yo lo dejo abierto el mío. Ahora, mejor. Vale. Sigue, perdona. Joder, se me ha ido. Estaba yo hablando del canal denuncias, de la necesidad de tener esa herramienta para que las denuncias lleguen, porque si no, cuando una única conducta se consiente, todo el sistema se derrumba. Totalmente. Por eso hay que definir los valores con cuidado, ¿vale? Porque luego es fácil que alguien te pida un retorno por darte una información en un concurso público, ¿vale? Sí. Y claro, es que son no sé cuántos 1.000 euros es la coherencia del sistema lo que le va a mantener vivo, ¿vale? Si no, y de ahí la importancia de los canales de denuncia. Ah, sí, lo de los abogados. Siempre peleábamos con ellos en los canales de denuncia si la denuncia se va a una denuncia anónima o no. Para los abogados, no. A mí siempre he dicho, si la denuncia es creíble, es decir, trae una serie de datos que me parecen a priori creíbles, la voy a estudiar por la cuenta que me trae, aunque no la firme el señor o la señora, claro, no lo sé. Otra cosa es que, el Atlético de Madrid, el canal de denuncias, cuando pierde el equipo, al día siguiente llega de todo. Que el Simeone es un tal, que el otro no sé qué, pero evidentemente todo eso se desecha porque no es creíble, ¿vale? Ahora, imaginaros que no es el caso, que al Atlético de Madrid le llega una denuncia que identifica un proveedor concreto, una compra concreta,
un empleado concreto del club y tal, pues, a ver, no se trata de ir y decapitar, no, se trata de estudiar. De averiguar, claro. Independientemente de que sea una denuncia anónima o firmada. Insisto, la pelea con los abogados, no, hombre, una anónima no se puede admitir. Si es creíble, estúdiala y sé prudente Sí. a la hora de dar, a la hora de dar un paso, ¿vale? Y os lo enseñaremos el tema, o hablaremos de los canales de denuncia, que para mí, creo honradamente que es una de las herramientas principales de todo esto. Sí. Pero claro, tienen que ser seguros, porque si yo voy a comunicar algo porque he conocido también canales de denuncia que era un buzón puesto en la puerta del director general. A ver quién tiene cataplines de llegar allí y meter... Con una cámara arriba. Con una cámara arriba. Bueno, hay una directiva de la Unión Europea que todavía no ha sido transpuesta a legislación española. Yo creo que en el programa del año que viene la incorporaremos ya en el posgrado, que es justamente canales de denuncia y protección de testigos protegidos para casos de corrupción. Porque lo que se ha visto claramente es que cuando hay alguna valiente que se anima a denunciar, es que la crucifican. O sea, pierde su trabajo y no solo eso, es que puede perder su reputación, que a veces puedes valorarlo más que el trabajo. El trabajo, si eres bueno, vas a buscarte la vida rápidamente. La reputación, como la pierdas, mal asunto, ¿eh? Y ha habido muchos casos en nuestra historia de casos de corrupción terrible de los últimos años donde eso ha sucedido mucho. Entonces, bueno, se lo están empezando a tomar en serio y afortunadamente, pues estas cosas empiezan ya a calar y finalmente a configurarse en leyes, porque la ética está muy bien desde el momento en que permite el camino, allana el camino a las leyes que vendrán después. Este es el ciclo tradicional de la configuración de la positivación de las normas, ¿no? De las normas morales en leyes, ¿no? Muy bien. Más cosas que tengáis, yo tampoco quiero abusar mucho más de Serafín ni de vosotras. ¿Tenéis alguna cuestión más o podemos ir terminando ya la sesión? Aunque a Serafín ya te adelanto que te voy a liar en alguna más si te dejas. Ya sabes que soy débil. Pues me alegra escucharlo. Ya después de verano tendremos alguna más muy centrada en la ISO 37000 de anticorrupción precisamente o en el compliance penal, etcétera, ¿no? Los temas vuestros. Sí, bueno, hoy no he hablado de antisoborno, pero es que antisoborno es una particularización del compliance. Exacto. Sí, no, yo creo que podemos verlas juntas. En la próxima sesión que tengamos contigo, si te animas, o tú con alguien del equipo, o varios, tú con César o alguien, tú, ya es una decisión vuestra, podemos abordar estas dos normas que efectivamente van muy de la mano, ¿no? Y me parece muy interesante. Bueno, nada más. Decirte, Serafín, esto es un planteamiento que hago siempre a cada uno de los ponentes cuando sois docentes del posgrado, que las alumnas que hoy estás viendo aquí, yo les ofrezco la posibilidad de que contacten con vosotros. Ya están viendo que eres una persona muy accesible, aparte de clara en tu manera de exponer, y que te pueden... A veces demasiado. Y que, bueno, que te pueden ofrecer en un momento... Sabes que el programa incluye prácticas extracurriculares, con lo cual, en un momento determinado, pues que sepas que aquí hay un grupo de personas con una formación muy sólida, que en parte han sido formadas por equipo de Prisma y que en un momento determinado pues pueden echaros una mano en alguna actividad que a ellas les sirva para complementar su trayectoria y a vosotros también os permita empujar también la formación superior como esta, ¿no? Que contacten conmigo, que yo encantado de la vida. Fenomenal. Vamos y lo vemos. Pues entonces, nada más de momento, Serafín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, bueno, a vosotras y a ti. Y al resto, muchísimas gracias por estar por aquí, como siempre en estas sesiones, y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias, Serafín. Adiós. Chao. Chao.
Recording is on.